para que disfrutes de una experiencia superior en audio digital. On Radio. Estos oligarcas están preocupados porque está Moreno con Gustavo. Honestidad y coraje va a ganar las PASO con los compañeros más probados. Yo quiero que vuelvan los días más felices, quiero el peronismo organizado. El hambre del pueblo será derrotado porque está el patriota a nuestro lado. Juntos, compañeros, somos invencibles, somos el subsuelo sublevado, somos herederos de Perón y Evita, somos sus grasitas tan amados. Ya estamos volviendo, se escuchan los bombos, este experimento ha terminado. Suena la marchita en todas las casas, es el pueblo entero organizado. Perón, Perón, qué grande sos, mi general. Higuitia, ¿suenan los bombos? Suenan, ¿cómo suenan? Vienen sonando y cada vez más, Moreno, es impresionante. ¿Suenan, Pimpi, los bombos? Impresionante. Van sonando los bombos porque el pueblo se va organizando. Es como en esas viejas epopeyas que los peronistas sabemos ir construyendo cuando sabemos que del otro lado tenemos los enemigos de la patria. Porque no hay ninguna duda que, bueno, uno no le puede decir enemigo a los radicales, bueno, es el adversario. Pero cuando están los oligarcas gobernando, está el enemigo, porque está el mal. Por eso Lustó se equivoca, no se puede evolucionar el mal, no es que del mal evolucionamos al bien. Para pasar del mal al bien solo hay que revolucionar, no hay ninguna otra alternativa. Y esta canción va reflejando esa sublevación que se va generando cuando empieza a circular la sangre peronista por las venas de la patria, ¿viste? Y yo siento que está circulando cada vez con más ganas. Y uno te lo vas viendo en la calle y estás viendo. Ayer hicimos un acto en Atlanta y la verdad que se notaba eso, mucho fervor, en Villa Crespo. Sí, señor. Villa Crespo, no es que estamos hablando en Villa Crespo, mucho fervor. Y bueno, los actos que estuvimos haciendo esta semana, la verdad que tuvieron todos mucho fervor y uno se va contagiando, lo vamos haciendo, bueno, la verdad que es un ida y vuelta como solo lo sabe hacer el peronismo. Pero bueno, gracias, Pimpi, por venir a nuestro programa. Siempre bienvenida, la compañera. Hoy vamos a tocar dos temas. Uno de los temas, y te invitamos especialmente, Pimpi, porque hubo unas declaraciones, a mi humilde entender, muy poco afortunadas, como suelen ser las de las diputadas Carrió, que me parece que nos permite ingresar al tema de los precios, ingresar al tema del costo de los alimentos, lo que la gente, nuestro pueblo necesita, como ponerle el cascabel al gato nuevamente. Pero a veces se dicen cosas que no necesariamente reflejan una certeza necesaria desde el conocimiento que el pueblo tiene que tener sobre quién es el que genera las disrupciones que pasan cuando vas al supermercado, al almacén y no te alcanza la plata. Y es una disrupción, porque vos vas
con 200, 300, 500 pesos y empezás a dejar productos, dejás cosas. Ibas con la vocación de comprar y resulta que la manera de achicar la cuenta es obvio, dejando productos. ¿Por qué digo disrupción? Porque los habías agarrado y los dejás. No es lo mismo que vos digas compro esto, a que cuando vos ves que la cuenta no llega y decís pará, no sigas, pará. Yo lo veo, voy a suponer. Eso es una disrupción, una cosa es de una agresión cuando, ¿viste? Y no sacás un whisky, no sacás un vino. Podés decir, bueno, se me fue la mano, compré 6 botellas de vino, deja 3. No, son otras cosas lo que empezás a dejar. Por eso hablé de disrupción. A ver qué decía la diputada Carrió para que Pimpi, fundamentalmente, que trabajó este tema muchos años, como ama de casa, como secretaria general del Sindicato de Ama de Casa y como funcionaria de nuestro gobierno, y reflexionemos alrededor de esto. Me parece muy bien lo que está haciendo la gobernadora, hay que poder comprar alimentos y comprar alimentos baratos. Ahora, si alguien me puede, yo no compro más en supermercado de que me estafaron con el chivo. ¿Qué chivo? El chivo que me compré me cobraron 6.000 pesos, tuve que pagar en 2 pagos el año pasado. Entonces yo dije una cosa, miren, si yo estoy en un barrio y puedo comprar en el almacén, compren en el almacén, porque la plata del almacenero queda en el barrio. Yo le estoy haciendo el boicot yo compro en la verdulería, compro en la carnicería, ¿por qué? Porque esto me reactiva el barrio. Y no puede ser que ellos entre semana pongan un monto y el fin de semana sea 2 por 1. Alguien me está estafando. Alguien me está estafando, dice la señora Carrió. No hay ninguna duda que comprar en el barrio, todos incentivamos la compra en el barrio y también incentivamos la compra en los supermercados. Carrió, para que tengas claro, Coto tiene 24.000 empleados. Cuando vos decís hagámosle boicot a los supermercados, imagínate lo que sienten los empleados de los supermercados cuando perciben que empiezan a cerrar las sucursales. O vos pensás que si le decís hagamos el boicot a los supermercados, y tenés razón, van a seguir los supermercados abiertos. Los cerramos a todos. Cerramos todos los supermercados. La anónima también. Todos. Cerramos todos los supermercados y entonces generamos una destrucción de empleo hasta que se reacomode en los comercios minoristas de un impacto notable. Yo lo viví cuando cerró el menor de los supermercados, que eran los Equidescont, y tenía 2.200 trabajadores en la calle. El menor, yo te someto a que pienses, Carrió, qué pasaría con 24.000. Lógicamente que si hay márgenes excesivos no me lo va a venir a explicar a mí lo que tenemos que hacer. Lo que me parece que esto de la Carrió es como cuando dicen te voy a matar, ¿viste? Cuando son esas tonterías que se dicen. Y la verdad que la Carrió es uno de los soportes de este gobierno. Uno es Macri, el otro es la Carrió. Y no solo, porque si sería la primera gansada que dice, bueno, pero dos de extrema gravedad. Dijo, el presidente de la Corte Suprema es un delincuente. Y se lo dije al presidente Macri hace un año. Por lo tanto, ya hace un año y pico que los dos saben que el presidente de la Corte es un delincuente y no hacen nada. Pónganse de acuerdo. O es un delincuente y hay que sacarlo, o no se puede decir que es un delincuente alegremente el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, si quieren revisar lo que está pasando en la economía, revisen también lo que hacen y sus declaraciones. Y lo segundo es, vamos a boicotear las empresas, porque en realidad, como tengo razón y se me ocurre y los medios me lo dicen y yo hago lo que me someto a lo que me dicen
y señalan el enemigo y sobre ese enemigo tengo que operar, digo, vamos a boicotearlos y los cerramos, incluida la anónima del tío del actual secretario de Comercio. Los cerramos. Imagínate vos que hay muchos lugares donde los supermercados son el centro de la actividad comercial, también del tejido de los negocios que se arman alrededor. Pero pongámonos a pensar solamente en los 24.000 empleados de Coto, para darte un ejemplo, y otro tanto de Carrefour, obviamente Jumbo también otro tanto, y el más chico es Walmart. Cencosud, que es la sumatoria de Jumbo, Bea, en mi época eran los viejos discos, que ya quedan solamente en la zona norte, debe andar por ahí. Estamos hablando de algunos miles de puestos de trabajo. Y la señora alegremente no pone en jaque a Alfredo Coto. Alfredo Coto ya no lo pone en jaque nada. Pone en jaque a las familias que se mantienen porque tienen el primero o el segundo trabajo de la familia vinculado a esta actividad comercial. Pero aparte, hay que ver si la comida cara es producto de los supermercados o es producto de los oligarcas que aumentaron las materias primas con los cuales se hacen los alimentos que vos consumís. De esa manera, al aumentar los alimentos, aumenta la renta que cobran los oligarcas a los pequeños y medianos productores donde hacen los alimentos que vos consumís. Y después, claro, en la cadena de comercialización, que también es cierto que no hay ningún tipo de mirada para ordenar el tema, hacen algunas cosas que no tienen que hacer porque nadie le está diciendo cuáles son las pautas de trabajo. Naturalmente es un hecho sistémico, pero me llama la atención que la mirada o la señal esté solo puesta en el último eslabón. Y no hablemos de los primeros eslabones. Y este esquema, quizás, de no señalar con corrección al enemigo, para que nos distraigamos. Y al distraernos, al ser tantos culpables, al final parecería que no hay ningún culpable. Claro, no es lo mismo las 1000 familias oligarcas que todo el resto. Y ahí se esconden. Y la verdad que me da la sensación que le están errando el vizcachazo. Y que lo que está haciendo la señora Carrió, igual que lo hizo la gobernadora en el día de ayer cuando dijo las luchas contra las mafias no las vamos a continuar si perdemos las elecciones, es ese esquema de generar miedo, y porque ¿quién va a pretender que sigan las mafias, no? ¿Quién va a pretender que siga la corrupción? Confundir, para que después en realidad siga todo igual. Nosotros teníamos estos debates, me acuerdo Pimpi también, cuando planteaban que tal o cual era el responsable, y yo me recuerdo de cómo vos en las mesas de reflexión explicabas que en realidad el comercio es otra cosa. Y si hay alguien que ordena, en realidad pueden perfectamente acomodarse a trabajar con otros márgenes. Y que eso es lo virtuoso de una sociedad solidaria, y no la de aquella que queremos que señalemos los enemigos que no necesariamente son, para esconder a los que verdaderamente son. A ver si nos refrescas un poco esas conversaciones, Pimpe querida. Mira, cuando yo escucho a la Carrió,
referirse a eso, me acuerdo las discusiones que nosotros teníamos con algunas organizaciones de defensa del consumidor, que también cada vez que planteábamos organizar el trabajo, nosotros habíamos desarrollado un programa de promoción de los derechos, de organización de la comunidad, de convocatoria a centros de jubilados, sindicatos de ama de casa, todas las organizaciones populares, a ser parte de lo que desde el gobierno, Guillermo estaba en la Secretaría de Comercio, ordenando ese flujo del comercio, cuidando lo principal. Guillermo tenía un esquema muy interesante de aprobación de los aumentos 2 o 3 veces por año, con una organización de los productos según fueran de consumo masivo o lo que él llamaba selectivo o premium, que yo ni explico lo que es porque el propio nombre está indicando eso, y entonces era muy restrictivo cuánto les permitía aumentar en los productos masivos, soltaba un poquito la mano para los selectivos y soltaba un poquito más la mano para los masivos, de modo que permitiera que la venta le diera, digamos, tuviera el estímulo de que anduviera bien, pero garantizar que los sectores populares tuvieran, además de tener trabajo, además de tener un sueldo adecuado, tuvieran el acceso a los bienes necesarios en un precio razonable. Y tenía además, por supuesto, un sistema de inspectores que estaban todos los días recorriendo, todos los días controlando para que lo que debía ser fuera. O sea, no es que mandaba a la gente como jauría que vaya a controlar, ¿no? Ni mucho menos el tema del boicot. Cuando vos necesitabas una convocatoria a la comunidad, decir, ojo, alerta, esta no es época del tomate, entonces los pocos tomates que entran al mercado van a estar saliendo caros, no hace falta, sustituyamos por eso, hacíamos un poco de, algo de docencia, algo de juego, y bueno, solamente el que tuviera por demás lo compraba, el que podía, en fin, una cosa razonable, ordenada en lo grueso desde la Secretaría de Comercio y acompañada de una comunidad organizada. ¿Qué discutíamos con las asociaciones? Muchas de ellas venían de la lógica más liberal y además engañosa, como es engañoso lo que dice la Carrió, de creer que había que transferirle a las personas, en tanto consumidores, la responsabilidad de ordenar el mercado, de ordenar los precios. Gran falsedad, que, digamos, te saca de la cabeza la posibilidad de analizar cómo funciona la economía y dónde, por lo tanto, el funcionario, el gobierno, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Comercio, tiene que poner digamos, la mirada, dónde tiene que poner los parámetros, qué tiene que cuidar, qué no. Bueno, las discusiones eran estas. Nosotros de pronto decíamos, a ver, paremos un minuto. ¿Vos querés que los problemas de la economía en la Argentina se originen en los supermercados? No, de ninguna manera. Bueno, entonces, ¿por qué nosotros tendríamos que centralizar toda nuestra acción? Que es lógico que la gente conozca, que verifique que el precio que está en la góndola sea el que te cobran cuando vas a la caja, que vos seas una persona que actúa con responsabilidad, como lo hacemos todos, cuidando tu monedero, todo eso está bien. Pero el discurso de creer que vos vas a transferirle la responsabilidad de resolver a cada uno de los consumidores y pretender convertirlo en un actor social, que los consumidores no lo son. Somos trabajadores, somos ama de casa, son empresarios. Otros son los actores sociales. Después el consumo es tan diverso como las posibilidades que tiene nuestro bolsillo, nuestra inserción, ¿no?, en la sociedad. Esto que hace vos señalás el aspecto de lo que ataca al trabajo que los supermercados generan. Pero además, a mí lo que me parece terrible es que te borra la posibilidad de un razonamiento en profundidad. Y si vos no razonás adecuadamente, tus decisiones tampoco son las adecuadas. Y además, ¿sabes qué? Diría como mínimo de una gran irresponsabilidad, pero como verdadero es una cortina de humo justamente para tapar, porque ella es la candidata de los enemigos del pueblo, ella es la candidata de la oligarquía, ese es el rol que ella juega hoy y así lo defiende. De esto que vos estás señalando es tan certero que en realidad cuando vos le generás a los negocios la tasa de ganancia justa y razonable, los negocios se pueden reproducir y van avanzando. ¿Qué es lo que le está pasando a los supermercados y por qué este desorden tan espantoso que tiene? Porque como le bajaste consumo y los costos fijos obviamente se mantienen,
porque vos tenés la heladera prendida para 500 litros de leche que vas a vender en el día o para 250. Tenés que tenerlo. Y es obvio que la electricidad de esa heladera la vas a volcar en los litros de leche que vendés. Entonces no tenés ninguna alternativa. Como sabe cualquier analista de costo o cualquier hombre de negocio, que cuanto menos vendés, más te penetran los costos fijos, los costos de la estructura. Vos tenés que los costos totales son los costos fijos más los costos variables. Los variables tienen que ver con el movimiento, los costos incurridos por el movimiento. ¿Está bien? Si vendés mucho tenés más cajero, costo variable. Si vendés menos, podés tener menos cajero. Ahora, lo que no podés es, porque vendés menos, pensar que vas a pagar la luz. Y el costo variable de los cajeros en las horas extras, en realidad se transforma en fijo, porque vos tenés que tener una cantidad de cajeros en relación de dependencia, que esos son, suponiendo que baja la venta, entonces no tienen horas extras, pero vos lo tenés que tener. Vendas lo que vendas, los cajeros lo tenés que tener. A medida que te baja la venta, vos lo que haces es los costos fijos, los desparramás en menos unidades vendidas, por lo tanto aumenta ese mismo costo fijo sobre menos unidades, te aumenta la proporción de gastos fijos que tenés, los famosos gastos de estructura. Esto lo tenés. Lo que están haciendo los supermercados al bajarle la venta, y hoy están los indicadores que dicen que baja la venta del supermercado, es claro que tenés que aumentar el margen. Si nadie a su vez te dice qué te está pasando con el margen y te mira el margen, y está claro que esta situación que arranca por la estructura que han definido ellos en la política económica, esa es la génesis y todo este proceso, termina en un descontrol y en un desorden donde la Carrió, en vez de decirle a Macri, mirá, controlá la tasa de ganancia de tu mamá, la dueña de las vacas en el sur de la provincia de Buenos Aires, que desde que estamos nosotros en el gobierno duplicaron el precio de la carne, se la agarra con el carnicero. Mal o bien, se la termina agarrando con el último eslabón de la cadena. Si vos tenés en el origen ordenado esto, si hoy se está vendiendo el kilo vivo de carne novillo alrededor de 34, 35, 36 pesos, y no sabés cuál es el costo de producción, de generación de ese kilo de carne, no podés saber si el margen es excesivo o no es excesivo para el productor, y a su vez no sabés tampoco cuánto el productor está pagando por el alquiler de la tierra para hacer la vaquita, para hacer el trigo, para hacer el maíz, para hacer la soja o para hacer la verdura. Y quizá te lleves una sorpresa con eso y empieces a darte cuenta que uno de los costos más importantes es el costo del alquiler de la tierra. En su momento, cuando nosotros hicimos el costo del litro de leche para el tambero, la sorpresa nuestra era que un tercio de ese costo era el alquiler de la tierra. Un tercio. Pero si vos sos productor, mediano productor agropecuario, también te pasa lo mismo. Y si sos un pequeño y mediano productor pecuario, también te pasa lo mismo. Claro, cuando sos el dueño de las vacas y el dueño de la tierra, las dos rentas te vienen a vos, que es lo que pasaba con Biolcati, cuando era presidente de la sociedad rural y uno de los principales, o quizá el principal tambero de la Argentina. Claro, si las vacas van sobre su propia tierra, se queda como costo con el alquiler que también se paga a sí mismo, es una renta propia, y el costo de producir el litro de leche. Entonces se queda con las dos. Y si no, alquilás la tierra y con eso vivís de fiesta, de renta, que es lo que les está pasando a las 1000 familias
desde que llegó este gobierno. Por eso están felices. Por eso se inaugura la sociedad rural y los diarios de hoy dicen, no la inauguración, la apertura, fue la apertura. Cuando va el jefe de gobierno, la apertura de la inauguración es cuando va el presidente de acá una semana. Pero dicen, con unos claros discursos oficialistas, la sociedad rural, claro, es el gobierno, contenta. Es el gobierno de la sociedad rural, de las 1000 familias que son 5000 personas. Padre, madre, los 2 hijos, como corresponde, y algún abuelo que siempre sobrevive, porque bueno, viven mucho, siempre duermen calentitos, se bañan calentitos, comen la mejor comida, siempre están de vacaciones, y entonces son los 5000 que llenan la sociedad rural, que seguramente van a ir a ovacionar a este presidente. Mientras todos los demás la estamos pasando muy, muy mal. Lo dijimos hace 1 año y pico atrás, sí, que era un gobierno oligarca y que venía para gobernar a 1000 familias. Y la alcaldía lo que dice, cerremos los supermercados, cerremos todos, boicoteémoslos. Y en ese boicot dejamos miles y miles y miles de trabajadores en la calle, más el desasosiego que genera en la sociedad que los supermercados cierren. Esto, y aunque parezca increíble, también empieza a pasar con las prepagas. Porque a las prepagas se le va yendo la gente. Uh-huh. Entonces, para mantener la estructura, cada vez aumentan más. Suben. ¿Y qué decisión va a tomar el gerente general de la prepaga? Y con los que me quedan, les tengo que maximizar el ingreso para financiar mi estructura. Claro, en realidad es una decisión a lo pirro, porque aumentás y se te sigue yendo más gente. Bueno, claro. Hasta que es inviable desde el punto de vista. Y bueno, es que el problema es que empezás a definir crisis. Uh-huh, cuando en realidad las decisiones que tenés a tu alrededor son todas malas. Si no aumento, no cubro los gastos. Si aumento, pierdo socios. Lo mismo le pasa a los supermercados. Si no aumento el margen, en realidad no financio los costos. Y si los aumento, pierdo clientes, que no es que me van a otro negocio. Directamente dejan de consumir e incremento la pobreza. Ese círculo vicioso es el que armó este experimento oligárquico que, como vos sabés, Guiti, al principio lo llamábamos modelo, pero ahora, como no tiene consistencia interna, le decimos experimento. Fallido. Y le agregamos, lo calificamos, sí. Fallido, como decís vos. Terminado. Y terminado. Dolorosamente para el pueblo argentino, ¿cierto? O sea, el costo social de este experimento terminado es altísimo, Moreno. Y lamentablemente, lo mejor que tenía para brindar en términos económicos este año, este gobierno, ya pasó. Fue espantoso, pero ya pasó. Marzo, abril y mayo. De acá para adelante, esto se pone peor. Pero tras que se pone peor, la señora Carrió dice que hay que hacerle boicot a los supermercados pensando que ahí está la situación. Y claro, le van a hacer la claque lo que vos decías, que hay que concentrar el castigo en los supermercados. Ahora, siempre hay un responsable del mal, ¿no? Y lo deposita, teóricamente, digo, y lo depositan en una figura, una persona, un actor económico. Y que además que es una elección que cae como, digamos, que prende fácil. Porque vos vas y siempre, vamos al súper y protestás porque esto, porque aquello, porque me dije... Hay toda una campañita por ahí que muestra que te ponen un precio en la góndola y otro en la caja, que nunca sabes las cosas que circulan, cuánto de verdad tienen, pero bueno, es posible que tengan de verdad. Ahora vos decís, ¿dónde está? Yo me acuerdo, los inspectores de Guillermo, justamente iban y cargaban un carro, iban y buscaban en la caja, ¿qué medía la caja? O sea, iban como si fuera a hacer una compra. Era una de las cosas que controlaban. Que estuviera el precio que se decía en la góndola fuera el que se cobra.
al azar, te quiero decir, o sea, tampoco vas a ir a controlar absolutamente todas las cosas, no puede funcionar así, pero esto era sistemático, esto era todos los días. ¿Qué tenía? ¿100 inspectores en la calle? No, teníamos 40 y 27 con credencial y 40 que eran los que habíamos formado nosotros, que se fueron conmigo. Pero entonces, se podía perfectamente. Y cuando nosotros hicimos Precio en su sitio, que fue una experiencia muy linda de hacer un sitio de información que permitiera a través de una página web comparar, nosotros también íbamos a mirar, porque esa página se hacía sobre un listado de 500 y pico de productos, entonces íbamos a mirar que estuvieran desde la subsecretaría y con las organizaciones, pero de una manera organizada, y ahí también nos encontrábamos con... Y nosotros hacíamos los supermercados e hipermercados de Capital y Gran Buenos Aires, llegábamos hasta La Plata, hasta Pilar y demás. Después estaban las asociaciones, estaban la subsecretaría o las direcciones de consumidores de la provincia. Se puede ordenar, pero aparte los inspectores tenían el rol de control. Pero vos habías acordado lo habías acordado con el dueño del supermercado. Ahora ellos no acuerdan nada, llaman a unos aparentes expertos en consumo para que le den alguna solución, y como no le dan ninguna solución y la situación se desmadra, deciden boicotearlos y cerrarlos. Esto es como si vos le decís a tu niño, lavate las manos que está la comida, y viene a comer con las manos sucias y le cortas las manos. Pero esto no es la manera de hacer política económica. Pero además no le pongo jabón, digamos. Entonces, claro, digamos, es una trampa. No es la manera de hacer política económica. Pero así funciona. Y es cierto que descargar esto en el eslabón equivocado, después te lleva a la inacción. Porque la consigna que nosotros estamos diciendo, esto es culpa de las 1000 familias, es una consigna muy potente. Los pone muy nerviosos. Y se lo decimos con nombre y apellido. Por eso decimos Blanco Villegas, es la familia del presidente, la madre del presidente. Cada vez que nosotros decimos esto, le debe generar alguna situación de piedra libre. Acá estamos. Cuando te dicen, piedra libre, te encontré. Claro, cuando vos lo decís así en general, lo que conseguís es que ellos se estén escondiendo. Y no van a la resolución de la situación. Nosotros en algún momento decidimos hasta congelarle los precios a los supermercados. Eso fue impresionante. Y cumplieron. Vos citás a los dueños de los supermercados, los gerentes generales, los presidentes, y señores, el gobierno tomó esta decisión, nos van a acompañar, todos levantan la mano, dicen sí, y se terminó. Y se terminó. Te dicen sí, y después tienen que cumplir. Mandaba a los inspectores para que cumplan. Que la ley, que el juego es cumplo o no cumplo, bueno, son la historia de la vida. Obviamente vos tenés que decirle a los comerciantes, en este caso a los supermercados, cumplí, y como decía el general Perón, el hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor, lo vas a controlar. Pero ordenaba, por eso esas reuniones eran con el secretario. ¿Con quién se va a juntar Coto y compañía? Se tienen que juntar con que él define la política, en este caso el de comercio, y le dice, vamos a hacer esto, ¿estamos de acuerdo? Sí, bueno, y después mandás a controlar. Y si se controlaba, y si se hacía, y se cumplía, ¿cómo se demuestra que esto era así? ¿Por las estadísticas? ¿O porque te sobraba plata en el bolsillo? Pero esto es otra tontería. ¿Te sobraba plata en el bolsillo o no te sobraba plata en el bolsillo? Sí, tenía y me sobraba. Si te sobraba plata en el bolsillo, no hay ninguna duda que los salarios crecían más que la inflación. Obvio. Pero si no hay ninguna posibilidad de porque alguien te mienta, ¿te sobraba o no te sobraba? ¿Te ibas de vacaciones? Te ibas de vacaciones. ¿Le ponías nafta al auto? Le ponías nafta al auto. ¿Pagaba la cuota del auto? Pagaba la cuota del auto. ¿Pagaba la cuota de la hipoteca? Pagaba la cuota de la hipoteca. ¿Mandaban los chicos a escuelas de gestión privada? Mandaban los chicos a escuelas de gestión privada. ¿Le compraba zapatillas a los chicos? Le compraba zapatillas a los chicos. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando?
te sobraba. ¿Por qué ahora no te sobra? Porque te sacaron la plata del bolsillo aumentándote el precio de la comida. Y vos pensás que eso fue una maldad de los supermercados sin que en el origen el precio de la carne se duplicara, el precio de la harina se duplicara, el precio de los insumos, aceites, se duplicara. No, en el origen se duplicaron. ¿Y por qué se duplicaron? Y porque los oligarcas quieren ganar más. Claro, no solo los oligarcas ganaron más. Bajó el consumo y todos los demás empezaron a aumentar el margen. Y entonces es un despropósito los márgenes, porque vuelvo al origen. Como los costos fijos o los tenés estancos o te incrementaron sobre un volumen menor de venta, y no hay duda que tenés que aumentar el margen, sino como esto, ¿cómo lo resolvés? ¿Dónde va a ir el sobrecosto de la energía? ¿A dónde piensan que va a ir? Pero esto, que no lo piensan. Cuando aumentaron la nafta hace un mes, 7%, ¿a dónde piensan que va a ir ese aumento de la nafta? ¿Pero qué es lo que tienen en la cabeza? El costo del gas, de la energía. En las familias, ¿qué es lo que pasa? En las familias se empiezan a retrasar el pago de los servicios. Y en los sectores populares que alguien se atreva a ir a cortar la luz. A ver qué pasa. Pero en un supermercado, en una industria, te los aumentaron, va a costo. Encima vendés menos, por lo tanto tenés que mandar a precio. Pero como son unos descerebrados, estas cosas elementales, no de estudiantes de economía, esto de peritos mercantiles, de comerciales, es el ABC de cualquiera que esté en el negocio trabajando. Es una cosa tan elemental que cómo puede ser que no se den cuenta. Y no se dan cuenta porque son unas bestias. Tati Zampino, bienvenido. Vos sabés que lo que estamos reflexionando alrededor de las declaraciones de Carrió sobre que hay que boicotear a los supermercados, y que entonces decíamos, bueno, mirá si la Carrió tiene razón, boicoteamos a todos los supermercados, no compramos, y entonces cierran todos los supermercados y dejamos miles y miles y miles de personas en la calle. No conforme con eso, dio otra solución extraordinaria, vayan todos a comprar el fin de semana. O sea que quiere que se repita lo de La Plata. Todo el desastre que se armó. Por un lado dicen que si esperás más de media hora, y lógico, es una barbaridad. Y por otro lado, la Carrió dice, vayan todos a comprar el fin de semana. Es una bestia también esta señora, ¿eh? Es propio de este gobierno. ¿Cómo estás viendo la cosa, Tati? Gracias por venir. No, buenas tardes, gracias a vos, obviamente, y a todos los compañeras y quienes escuchan. Son muy difícil, muy terrible. Vos hablabas de los insumos. Con el frío que hace, yo tengo mucha gente que me dice, tengo miedo de prender la hornalla. Claro. Y se están cagando de frío porque no saben lo que van a pagar. Entonces están con mucho miedo en utilizar el calefactor, en usar sea eléctrico o... Y yo digo, esto no pasaba, es una barbaridad. La gente tenía la posibilidad de abrigarse, de comprar vestimenta para abrigarse, pero a su vez en su casa estaba cómodo, disfrutaba de su hogar en familia. Yo conozco gente que dice, viviendo acá en la capital federal, teniendo supuestamente un nivel medio, que dice, tengo miedo de prender las hornallas para calefaccionar la casa. Y es terrible, porque el daño, están pendientes de eso, entonces no piensan en otra cosa. Lo cual habla del temor que le genera. Y yo digo, esto no lo pasábamos, esto no lo teníamos. Teníamos un costo en los servicios razonable que nos permitía decir, bueno, vamos a comprar. Lo mismo de los supermercados. Tal cual. ¿Qué pasa hoy? ¿Por qué vuelven a ser las segundas marcas? Los changos van vacíos. Venden bofe. ¿Bofe? Sí, bofe, bueno. Bofe empaquetado para vender en supermercados. Eso era para el gato, ¿no? Claro, el famoso bofe para el gato. Pero a mí me ha pasado, nosotros, viste que estamos haciendo, ya salimos a hacer campaña poniendo mesas en la calle, ponemos una mesa cerca de un supermercado. Che, ¿el bofe eran los pulmones?
Sí, pulmón. Era pulmón. Claro, porque el corazón es una comida importante para, no, claro. El bofe. El bofe era los pulmones. Los pulmones, claro. Y bueno, y se acercan la gente, digamos, los vecinos, y nos dicen, cada vez lleno menos el changuito. Había un pibe que estaba muy indignado porque decía, mi hijo consume 3/4 de litro de leche por día, tengo que garantizarle la leche, pero además dejo de comprarle cada vez más cosas, el postrecito, y tenía una indignación porque, digamos, no tiene plata en el bolsillo y cada vez tiene menos plata en el bolsillo, cada vez te alcanza menos para llegar a fin de mes. Se vuelve a comprar con tarjeta de crédito a cuota lo que es la cosa para la comida del momento. El que puede comprar, ¿no? Todavía, porque digamos, hay algunos que quedaron afuera del supermercado, del negocio del barrio, de la verdulería, de todo quedaron afuera. Entonces, es una situación que duele en el alma. Y en estas situaciones, cuando nos ponemos a reflexionar de esta manera, parecería que uno está hablando bien o mal de alguna cadena de comercialización. De ninguna manera. Lo que intentamos es señalar con precisión al enemigo. Porque si nosotros tenemos que tomar el poder, tenemos que dentro de nuestra sociedad terminar con estas relaciones parasitarias que se construyen entre los dueños de la tierra y que quieren vivir sin trabajar. El otro día me hicieron un reportaje y me decían, no, porque el problema es en realidad que Coto no deja que Maxi consuma. Digo, espere, que los conozco a los dos. Coto es un excelente comerciante en su relación. Y Fera, el dueño de Maxi Consumo, también. Obviamente que cuestionan entre ellos, se pelean con la lógica del comercio y de la competencia. Pero el problema no está ahí. El problema de Maxi Consumo y sus productos no fue Coto, fue una compañía manufacturera en este caso, que cuando te vende un producto, te dice, te vendo que aceite cocinero, y solo te lo vendo si me compras todo lo demás. Y si no me compras todo lo demás, y como empiezan a entrar productos de la competencia, te dice, no, me dejás todo esto para mí. Y si no, no te vendo el caballito, que vos sabés que es el caballito, y detrás te meto, ¿está bien? Son prácticas comerciales. Que si hay un secretario de comercio también tiene que defender, porque en mi época eso no pasaba. Como también ya conté, cuando los laboratorios quisieron ir sobre Pharmacity y vino Quintana a decirme, ¿está bien? Bueno, esto es. Ahora, no hay que errarle el vizcachazo. ¿Cómo vamos a pensar que los desaguisados en nuestra sociedad solamente pueden tener un responsable y que encima hay que cerrar y dejar en la calle a miles y miles y miles? No es el problema de Alfredo Coto. Alfredo Coto tiene para vivir él, su mujer, sus hijos, su nieto, tataranieto, ya está. El problema son los trabajadores, los 24.000 que tiene Coto, que es lo que vas a hacer. Entonces, esto tiene el objetivo, y Pimpi en esto era muy clara. Miren, tengamos precisión de dónde vamos a confrontar, y tengamos precisión en nuestra sociedad de armar armonías. Las sociedades funcionan cuando son armoniosas, no cuando estamos todo el tiempo pensando que este es el que generó y tiramos a toda la horda en contra de ese porque pensamos que eso nos va a dar algún rédito. No nos sirve. En nuestro gobierno también tuvimos esos debates. También los tuvimos. Y en un gobierno peronista, el gobierno se tiene que hacer cargo de ordenar estos temas, como decía Pimpi. No pasarle el tema para que vos te arranques los ojos con tu vecino. No es así. Por eso nuestra revolución, Pimpi, y querido Tati, y querida Guitia, es una revolución de amor y paz. Y esto es lo que te estamos planteando. Y la señora Carrió es el mal, es el odio. Genera incordio. Todo el tiempo generando incordio en la sociedad. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Para qué? Para proteger al verdadero enemigo, que son las 1000 familias.
que el presidente de la Corte, que los supermercados, que aquel comisario, que aquel agente, que el otro de allá, que los chicos, que siempre están generando desde esa visión. Los únicos puros son ellos al final. ¿Y será pura esta tan Carrió? ¿Será pura? ¿Será tan pura? ¿Pura de toda pureza? ¿Será? Puramente Harina. Es pura. Harina. ¿Será? No quiero hacer un calificativo, pero... A ver qué nos dice esa canción, pero que la estamos volviendo a poner de moda, que decía que crecían desde el pie. A ver qué es lo que crece desde el pie. A ver si es verdad que la revolución crece desde el pie. Es pura. Tempranas crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Vos sabés que Tati estaba haciendo un comentario muy, muy importante. Decía, ¿sabés qué pasa, Guillermo? Que nunca trabajaron. La Carrió nunca trabajó. Pasó de tener un puestito de fiscal a ser diputada. Nunca se ganó el mango en el sector privado. Y decía él, nunca hizo una factura, un remito, tener que vivir de lo que generás en el sector privado. Entonces, claro, es muy fácil decirle este es el culpable y no sabés después las angustias que tenés que tener para ganarte el mango. Es muy fácil hablar desde ahí. Y está muy bien tu comentario que hiciste aquí en el corte. Ni Lustó, ni Carrió, no pasaron por el sector privado. No pasaron. Lustó nunca trabajó tampoco en el sector privado. Claro, los oligarcas en realidad tampoco trabajan. Viven del título de propiedad de tener la tierra. Y esto es algo que en la Argentina tenemos que resolver. ¿Y sabés el otro debate que se armó, Pimpi, Guitia? El debate de ARSAT. Que fue un debate no del todo correcto como fue planteado. Mire, nosotros cuando llegamos al gobierno teníamos dos posiciones orbitales que se habían conseguido en la década de los 90 por un sistema de coordinación que el mundo hace en una organización madre que es la Unión Internacional de las Telecomunicaciones. De la misma manera que está la OIT, Organización Internacional de los Trabajadores, está la UIT, Unión Internacional de los Trabajadores. Si vos, de las telecomunicaciones. Si vos ahora agarrás una carta y se te ocurre despacharla a Corea del Norte, va a llegar. La van a leer en el camino un montón, pero la carta va a llegar. De alguna manera, el mundo se puso de acuerdo para que una carta que salga de Buenos Aires llegue a la capital de Corea del Norte. Es un tema de coordinación. Y para que vos agarres el teléfono en plena Guerra Fría y desde Washington llames a Moscú y del otro lado te atiendan, también en plena Guerra Fría había comunicaciones telefónicas. Insisto, por ahí había 20 que te escuchaban la comunicación que no te tenían que escuchar. Pero la comunicación se hacía. Al margen de los posicionamientos ideológicos, el mundo tiene que coordinar algunos hechos. Por ejemplo, si un avión sale de Washington y aterriza en Moscú, cuando entra en el espacio aéreo ruso, hay una coordinación de cómo tiene que volar, si no, esa coordinación en telecomunicaciones se hace en la UIT. Cuando se coordinó las posiciones orbitales a la Argentina, pidió 2, le dieron 2. La 71 y la 78 y la 81. Menem en ese momento dijo, no quiero que el Estado brinde el servicio, de la misma manera que concesionó el correo y lo ganó este presidente. No es que el Estado vendió el servicio postal, concesionó el servicio postal. Por eso después pudimos recuperar, cuando no pagaba, porque a los Macri no les gusta pagar, no pagaba el canon, le sacamos el correo y el servicio lo presta el sector público, o una empresa, primero lo prestó el sector público y después una empresa con mayoría estatal. Entonces, mayoría de acciones en manos de los ministerios, o sea que es una empresa del derecho privado, pero cuyos accionistas son el Ministerio de Planificación en aquel momento y el de Economía.
mayormente el de planificación. Entonces, esas dos posiciones orbitales, lo que hizo Menem fue a darle una empresa privada que gestionara, igual que Macri el correo, las comunicaciones satelitales. Esa empresa fue Nahuelsat, una empresa argentina de capitales extranjeros. Europeos. ¿Por qué? Porque los mismos que fundaron Nahuelsat en la Argentina, franceses, alemanes, italianos y españoles, que conforman el sistema industrial de defensa europeo, fabrican satélites. Como no todos los días se fabrican satélites, tener una empresa en la Argentina que le iba a comprar los satélites a ellos mismos, es un negocio. Entonces se presentaron a licitación, hicieron una propuesta y se autocompraron los satélites. Un satélite lo entregaron, ocuparon la 78 y la 81 no fabricaron el satélite, ni hicieron la orden de compra. Cuando llegamos nosotros, resulta que no se iba a ocupar esa posición 81. En esa posición 81, cuando el mundo te da la coordinación y te da la posición orbital, te dice que si no lo ocupás, ¿quién sigue? Este es el problema. No solo te dice a vos, mire, usted tiene tanto tiempo para ocuparla, si no lo ocupa ya está definido el que sigue. En esta posición seguía Gran Bretaña. Sí. Miren para ustedes, perdemos una posición y se la quedan los ingleses. Entonces teníamos que generar un mecanismo para ocupar esa posición. Lo generamos, por eso creamos ARSAT, por eso alquilamos un satélite que ya estaba en desuso, un día hizo la transmisión y con eso alcanza para plantar bandera. Cuando vos haces una transmisión desde tu posición satelital, con una sola transmisión, significa que la posición está colonizada. A partir de ese momento no te la quitan nunca más. Por eso era importante hacer una transmisión, lo conseguimos. Nos los prestó el comandante Chávez porque él también tenía la misma situación y había alquilado. No es que hay satélites en el mundo que dicen me alquilo. Eso no, claro. No es que va al supermercado y baja un satélite y lo manda. Te lleva años. Entonces, colonizamos la posición, es de la Argentina, nunca más la vamos a perder. Y lo que está es concesionado el servicio. Eso es ARSAT. Ahora, cuando vos haces el negocio, podés tomar dos decisiones. O hacer un gran satélite, o particionar esos satélites en 4 pequeños satélites. Yo tomé la decisión de hacer 4 pequeños satélites, porque quería fabricar satélites en la Argentina y no vamos a empezar con un gran satélite. Entonces empezamos con uno pequeño que lo hizo INVAP. Y fue el satélite que se lanzó. Después se lanza otro. Esa posición da para 4 satélites pequeños. Es como ir de Buenos Aires a Mar del Plata. Podés comprarte un ómnibus y subir 60 pasajeros, o podés comprar 4 combis de 15 pasajeros. Entonces vos decidís tu plan de negocio. Vos decidís, compro 4 combis que me es más fácil, o un gran micro. Vos decidís. Nosotros decidimos 4 pequeños satélites que a la usanza termina siendo lo mismo. Pero el riesgo era menor y la inversión inicial menor. En ese esquema, lo que termina pasando que es el tercer satélite, ya tenemos 2, en esa posición, el tercer satélite, como plan de negocio, lo que decide el gobierno es asociarse con unos norteamericanos para vender ese servicio ahí, y a su vez que pongan la plata de financiamiento y que dice INVAP. Es una visión del negocio. Es una visión. ¿Por qué no tienen financiamiento para hacer satélites cuando nosotros lo teníamos? Bueno, es porque priorizan otras cosas. Pero de ninguna manera vamos a perder la posición satelital. De ninguna manera. Eso ya es argentino. Y no va a vender ARSAT porque el mismo estatuto de la empresa por ley dice cuáles son las características. No puede hacerlo. Por lo tanto, hay cosas que estos salvajes pueden hacer y hay cosas que no pueden hacer. Ahora se está corriendo la información en el mercado que el correo argentino va a echar 3.000, 4.000 trabajadores. Puede nuevamente privatizar el servicio
Esto significa privatizar esta empresa para que concesione el servicio, sí, pero no puede el Estado privatizar el servicio postal, porque está en la Constitución. Ni estos salvajes pueden hacer lo que a veces se dice que se pueden hacer. Entonces lo que le digo al pueblo argentino, quédese tranquilo, no los vamos a perder, no vamos a perder las órbitas, ni estos pueden privatizar ARSAT sin una ley del Congreso. Lo único que hicieron fue generar un negocio para uno de los satélites de 4 que podemos poner en esa posición orbital. Obviamente, si lo va a seguir fabricando ARSAT, INVAP, bueno, bienvenido, los muchachos de INVAP, según el presidente, van a seguir teniendo trabajo. Tengo mis dudas, porque el que pone la plata, por eso nosotros la plata la ponía el Estado argentino. Y después ARSAT se la tenía que devolver con la ganancia que generaba en la utilización de ese satélite. Obvio. El capital inicial se lo damos a ARSAT, ARSAT lo ponía, hacía el satélite y después se reparaba, y ahí venía el revolving. Con uno iba generando la plata para hacer. Obviamente que al principio hubo una inversión. Convengamos que no. Por eso yo pienso, Moreno, que acá en la Ciudad de Buenos Aires hay que votar honestidad y coraje, volver a poner a Moreno en el Congreso para que volvamos a tener la garantía de que ARSAT va a hacer que los satélites se hagan en la Argentina y en todo caso se vendan otros satélites a otros países. Y así será. Y así vamos a hacer, y no solo conmigo, sino con vos, con Pim, con Guitia legislador y con Tati también diputado. Sí, pero aparte otra cosa, digo, estas bestias lo que hacen es confundir a la gente. Entre los mismos ministros, entre los secretarios, uno contradice a otro. Lo único que generan es, obviamente, demostrar su incapacidad y su insolvencia para saber de un tema, pero a su vez confunden al pueblo, que este es el gran problema. Por eso la gente después está descreída, dice, no, que yo lo noto en los que lo votaron a estos imberbes, que dice, no, yo ahora ya no creo más, no, yo perdí. No, Tati, pero ¿sabe cómo va a ser esto? Estas PASO las ganamos con los votos peronistas. Y en octubre también nos van a venir a votar los radicales, porque los radicales también saben que para ganar plata necesitan que la economía la maneje el peronismo. ¿Y sabe cómo va a ser? Yo soy radical, pero voy a votar al peronismo porque mi negocio con esto no va más. Muchachos, te vas a festejar, te vas a lo de Néstor y nos vemos el viernes que viene. Gracias a todos, chao, gracias por acompañarnos, chao. Un abrazo. Yo quiero que vuelvan los días más felices, quiero el peronismo organizado, el hambre del pueblo. La música que marca tendencia está en On Radio. On Radio.